La semana pasada vimos un poco la importancia que tiene la oración. Amén. Entonces, esta es la parte 2 y dice, la oración es el fundamento de cada vida cristiana de éxito. ¿Usted quiere tener éxito? Tiene que orar. No hay otra forma, no hay otro conducto, no hay otro camino. Entonces, la oración es el fundamento de cada vida cristiana de éxito. El tiempo que nosotros pasamos con Dios es vital si nosotros deseamos una vida cristiana fructífera. Es vital, no hay otra forma. El pueblo de Dios, una de las cosas que nos impactó es que no ora. Y estamos hablando de gente antigua. Nos llamó la atención, porque nosotros nos despelamos haciendo guerra. Pero si usted no me ayuda, usted entenderá que el enemigo va a entrar por las partes débiles de usted a la iglesia. Jezabel es un espíritu que está latente y constante acá. Y ya es difícil que venga frontalmente contra nosotros porque somos una iglesia de guerra. Pero ¿sabe cómo se va a meter? Por los débiles. Es un espíritu que lo vamos a hablar el domingo. ¿Se acuerda que hablamos de que la hechicería en la iglesia, pero el tema sigue con Jezabel? Porque es un tema que ataca a las iglesias como esta y ataca de formas, escúcheme, calladamente, asolapadamente. Entonces todos los que son débiles y no tengan una comunión conmigo van a creer cualquier mentira. ¿Me entiende? Y eso va a ser división en la iglesia. Si usted no me conoce, si usted no conoce a sus líderes, cualquier mentira usted la va a creer y por lo tanto eso lo va a hacer salir de la iglesia. ¿Para qué sigo acá? Si a usted le abren el corazón y usted cuenta un secreto y usted lo divulga, le está haciendo un flaco favor y está siendo sin querer usado por Jezabel. Ya. Entonces la oración es el fundamento de cada vida cristiana de éxito. El tiempo que nosotros pasemos con Dios es vital, diga, es vital si nosotros deseamos una vida cristiana fructífera. La idea era que me siguieran. Es vital si nosotros deseamos una vida cristiana fructífera. Si uno estudia la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios del pasado, ¿qué es lo que veremos? Veremos un gran énfasis que ellos pusieron en la oración. Sin oración, ellos nunca hubiesen podido lograr aquellos tremendos resultados. Amén. A través del Nuevo Testamento podemos ver el valor de la oración y la fundación de las primeras iglesias. El apóstol Pablo oraba e intercedía muchas horas por los nuevos creyentes. Algo que nosotros deberíamos empezar a tenerlo como hábito. De orar no solamente por nosotros, sino de orar también. Mire, uno tiene que aprender a visualizar y a extender la mirada. Uno no puede salir, tiene que salir de nosotros mismos. Señor, háblame, Señor, ábreme puerta a mí, Señor, tócame, Señor, esto, pero todo es tuyo. No, hay una parte para ti, pero hay una parte donde tú tienes que visualizar qué está sucediendo en la iglesia. ¿Qué es lo que vemos que no está bien? Para, a través de la oración, empezar a interceder para romper, atar los espíritus que están obstruyendo, que están trayendo miseria, pobreza, ruina, división de matrimonio, ruptura de matrimonio. Entonces yo tengo que visualizar qué es lo que está aconteciendo para ponerme, aparte de pedir por mí, orar e interceder por otro. Porque Dios lo ve como muy bien una persona que intercede por otro. Es impresionante. Entonces, a través del Nuevo Testamento podemos ver el valor de la oración en la fundación de las primeras iglesias y cómo el apóstol Pablo oraba e intercedía muchas horas por los nuevos creyentes. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a darle paso ahí a Cristian para que se agregue. Vamos, bien, excelente. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mí, oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escúcheme, Pablo era un erudito en las materias de la palabra, un hombre muy educado, de mucha sabiduría, pero
Él reconoce algo que Él no lo puede dar. Hay algo que yo a ustedes no les puedo dar. Y es lo que Él pide. Señor, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero mire lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no yo, Él, el Padre de gloria, os dé algo que Él no le podía dar, sino que Dios te lo puede dar. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque si a ti se te revela quién es Jesucristo, mi trabajo está, pero más que terminado. ¿Me entiendes, no? Porque si no me tengo que ir a devolver, pues, a buscarte, tener paciencia, sacarte los pañales, darle lechecita, si se me arrugó, si se me perdió, si en algún momento se perdió con algo que le dijeron y ahí tropezó mirándome. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a buscarlo. Todo de nuevo, todo de nuevo. Entonces, ¿qué? Hay que orar, Señor, y esto es para todos. Señor, danos espíritu de revelación y danos espíritu de sabiduría a la iglesia Tierra Santa en todas sus áreas, Ñuñoa, Curacaví, Quilicura, Cerrillo. ¿Para qué? Para que puedan crecer y para que podamos llegar a la promesa que Dios nos dio. Entonces, todos intercedemos. Señor, oramos para que los negocios de la gente que está en Tierra Santa, los que tienen negocios, sea tú mandando la gente apropiada, mandando esto, que se abran puertas, que los clientes, etcétera, ¿entiendes? Estamos intercediendo. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y esta palabra coincide, que la vimos la semana pasada, con Lucas 18:1, donde habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan? Que la palabra necesidad significaba prioridad. ¿Qué más? Obligación. Cuando dice la palabra y la necesidad de orar siempre, esa palabra necesidad no es solamente necesidad, sino que tiene que ver con prioridad, obligación. Y vimos que la semana pasada que dejar de orar era pecado. ¿Se acuerda? Dejar de orar es pecado. Ya. Entonces, ¿se acuerda cuando dijimos que Dios está buscando un hombre que se ponga a favor de otros? Un hombre o una mujer que quiera levantar un vallado o una cobertura para la iglesia. ¿Cuántos de estos hay acá? Gente que cree que necesita ponerse en la brecha con Dios y empezar, tiene amor por la iglesia, tiene amor por los que se están perdiendo, tiene amor por los que están débiles y va a levantarse y va a empezar a levantar un vallado, una cobertura para la iglesia, para que los hermanos crezcan, para que maduren, para que se multipliquen, para que venzan en sus problemas, para que se levanten vallados para la familia, para la economía, etcétera. Ese es el conjunto de la iglesia. Dios lo ve de esa manera. ¿Entienden? Ezequiel capítulo 22, 30, que es lo que ya sabemos. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla, una brecha, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Se acuerda? Amén. Pero también el Señor nos pone carga. Diga, pone carga. ¿A cuánto le ha puesto carga por alguien? ¿Sí? El Señor nos pone carga y nos exhorta a orar por los hermanos. Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16, dice, oye bien, para que ya no seamos niños fluctuantes. Este es un problema de la iglesia. Uno de lo que la iglesia tiene y que enfrenta es el crecimiento lento de sus soldados. Porque uno pierde mucho tiempo en estar, o sea, es parte de. Pero cuando ya es mucho, tú no te dejas avanzar, cuando tú no quieres madurar y crecer. Entonces hay que orar para esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que cualquiera te cuente un cuento y tú lo creas, por estratagemas de hombre, para enseñar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, estamos hablando de la iglesia, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Esta escritura compara el cuerpo de Cristo, la iglesia, a un edificio de ladrillos. Pero los ladrillos se caerían con el viento si no tuviesen solidez o sólidamente unidos. ¿Se entiende? Ahora, el cemento que tienen convierte a esos ladrillos en una pared sólida e impenetrable. Sin embargo, esa pared o esa edificación es mantenida unida por la operación efectiva, dije efectiva, o el cumplimiento de los roles de cada una de sus partes. Si yo asumo la responsabilidad de quién soy dentro, como miembro dentro de una iglesia, también voy a mirar cuáles son las necesidades que tiene una iglesia para, dentro de mi rol, yo hacer mi parte en la oración. ¿Se entiende? Entonces, el cemento que tienen convierte a esos ladrillos en una pared sólida e impenetrable. Sin embargo, esa pared, como dije, o edificación, es mantenida unida por la operación efectiva o el cumplimiento de los roles de cada una de sus partes, por el poder del amor de Dios en nosotros y a través de la oración e intercesión, que es el cemento que mantiene el cuerpo unido. Si yo este tema no lo tengo revelado, voy a vivir como pájaro dentro de una iglesia. O sea, no tengo por qué interceder, vivo mi vida, vengo para acá, no sé por qué vivo ser o no ser. ¿Entiende? ¿Se entiende la idea? O sea, no alcanzamos a captar cuál es cada uno tiene un rol dentro de la iglesia. Primero, el amor. Pero si tenemos el amor de Dios, no el natural, porque el natural es acepción de persona. ¿Sí? El amor de Dios no hace acepción de persona. Sea feo, gordo, chico, grande, vaya a abrazarlo igual, lo amas. Pero si tú tienes cosas humanas, con esto no me junto. Oye, de repente me han dicho que cuando vienen las iglesias de Cerrillo y Curacaví, hay gente que hace acepción con ellos, y a mí me duele el corazón, porque no debería ser. ¿Aló? Bien, entonces, la oración y la intercesión es el cemento que mantiene el cuerpo unido. Si alguien está herido o debilitado de alguna manera, los otros pueden sostenerlo en oración y compensar esa debilidad hasta que él crezca. ¿Entiende? Los que son débiles en la fe, una de las cosas que a través de la oración hay que levantar esa intercesión. Señor, levanta a los que están recién empezando. Señor, los que se ofenden con facilidad, sácalos de ese, ¿me entiendes? Los que tienen expectativa con sus líderes. Porque de repente tú puedes tener una expectativa conmigo, pero es una expectativa tuya, pues no es del Señor. Y si yo no la cumplo, te frustra y se va a ir de la iglesia. Te desilusiona, exacto. ¿Estamos acá? Entonces, si alguien está herido, si está debilitado, de alguna manera nosotros, si sabemos, podemos sostenerlo en oración, compensar esa debilidad hasta que crezca. Señor, una de las cosas que se da y es importante que lo entendamos, es que tú no puedes pedir lo que tú no das. Tú no puedes pedir lo que tú no das y enojarte por lo que no te dan, si tú no lo das. ¿Se entiende? Hay gente que se ofende por las cosas que quieren que nosotros sepamos y a veces ni las sabemos. O si las sabemos, estamos orando. ¿Me entiende? Pero no pueden enojarse si ustedes nunca preguntan cómo estamos nosotros. ¿Qué necesidades tenemos? Por lo tanto, no es fácil. Amén. Por eso que la palabra dice, Pablo dice, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Sabes lo que es un dolor de parto?
Gálatas 4:19. Un dolor de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque ahí se termina la situación. Si a Cristo es formado en usted, usted va a ser una persona con paciencia, con tolerancia, con sabiduría, enseñable, sin ofensa. Porque es Cristo formado en usted, pues. Por eso que Él dice, yo sufro dolores de parto. O sea, parir. Hay que parir en oración a la gente para que crezca. Porque si crecen, estamos al otro lado. Dios va a llenar este lugar y van a tener 2, 3 cultos. Pero si estamos los mismos y no crecen, Dios no puede mandar más gente porque estamos demostrándole que no podemos sustentarla. Cada uno tiene un rol. Entonces, es una responsabilidad de todos. Diga, orar por los hermanos, orar por la iglesia es una responsabilidad de todos. Esto de orar por la unidad tiene una tremenda importancia y es un sueño que Dios no se ha cumplido fielmente. Póngame atención. Todos somos llamados a cumplirlo, este sueño de Dios, de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, escuche bien, por la palabra de ellos. Mira la importancia que tiene que usted atienda, ponga sus apuntes, porque usted lo que está aprendiendo, hay gente que solamente por la palabra de usted van a tener cambio en la vida. Por usted va a ser el mayor púlpito. Usted es la única iglesia que ellos van a conocer. Hay muchos que a lo mejor no van a llegar acá, pero usted va a tener una palabra de demostrarle su fruto, su testimonio va a mostrar a ellos que hay un Dios que cambia. Entonces, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Esos son por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿cuánto? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque si nosotros damos jugo, no van a creer el mundo no va a creer que tú vienes de Dios. Los dejamos mal a Él. Porque Él dice, por la palabra que te enseño, para que el mundo crea que somos uno. Si ves división, entonces mira la responsabilidad que Dios nos da a nosotros, la iglesia entera, no a los pastores, a todos. Todos somos guarda del hermano, no solamente a los pastores. Todos somos guardas de todos. Por lo tanto, la unidad es responsabilidad de todos conservarla. Entonces, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, Dios no hace excepción de personas y lo mismo que le da a Él, lo da a nosotros. Pero eso solamente está, ese sueño de Jesucristo de ser uno, que la iglesia sea una y que la palabra fluya por la palabra de ellos, los demás crezcan y crean que hay un solo Dios poderoso. Es un tema de todo. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es lo que es orar en el Espíritu? ¿Sí? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, no por algunos, no por los que me caen bien, sino por todos. Y por mí, o sea, por todos, pero también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vale decir, hermano, yo ahora que estoy predicando acá, le digo, mire, lo que Pablo está diciendo es que él dice, por favor,
oremos por todos los que estamos acá, pero también oren por mí, porque necesito que Dios me use cuando hable para que podamos llegar a la masa. Necesito de su oración. Necesito que usted me cubra. Eso es lo que está diciendo. Mire, oro en todo tiempo con oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, o sea, seguido, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, que Dios me ponga una gracia. Usted ore a partir de ahora. Hoy día está ampliando su conocimiento de oración. Antes oraba solamente Padre nuestro que estás en el cielo. Hoy día está orando por mucho más. Sí, le quiero decir que la próxima semana viene todo un trabajo de lo que es el Padre nuestro. Se da cuenta que no era hasta ahí nomás la cosa. Ya. Por eso, que para lograr esto tenemos que tener oración y comunión con el Señor. Para tener la carga por la gente. Si usted no tiene relación con Dios ni cercanía con Dios, usted no puede ver el amor por la gente, sino que va a haber crítica con la gente. A mí al tiro me muestra dónde usted está por la crítica que tiene. Si usted tiene mucha crítica con las personas es porque usted tiene una relación muy mala con Dios. Porque el Espíritu no alcanza, no te deja. El Espíritu Santo se empieza a obrar, no te deja estar en mala onda. Uno puede abrazar hasta a los que sabe que lo pelan a uno. Y puede hacerlo. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Porque soy superhombre? No. Porque el Espíritu Santo no me permite hacer otra cosa. Porque Dios los quiere abrazar a todos. Para Él no hay malo ni bueno. ¿Se entiende? Y eso imagínate que lo lleváramos a los matrimonios. Bien. Matrimonios hay que hacerlo. Hay que orar. Por eso que para lograr esto tenemos que tener oración y comunión con el Señor para tener la carga por la gente. Amén. La fe causa que nuestras oraciones tengan resultados. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador, premiador de los que le buscan. O sea, tú empiezas a buscar a Dios y Dios te va a premiar por buscarlo. Nadie que lo busca va a quedar así nomás. No, Dios va, amén, a premiar. La fe es tan primordial en el reino que es que el Señor puede manifestarse solamente en la tierra a través del creyente que está operando en fe. Pastor, yo no tengo fe, estáis frito. Porque Dios no opera por otra cosa. ¿Se entiende? Por eso es que tiene que sacar el temor. Porque el temor mueve la mano del diablo y la fe mueve la mano de Dios. Entonces, la fe es tan primordial en el reino que el Señor puede manifestar solamente en la tierra a través del creyente que está operando en fe. Sin embargo, no habría una fe fuerte si una comunión profunda e íntima con el Padre. Si yo no tengo relación con el Espíritu Santo, ni a través de la oración, no puedo tener fe. ¿Sí? Y como la mayoría no ora, no hay fe, y no podemos agradar a Dios. Entonces todo lo que esperas de Dios, Dios no te lo puede dar, porque la fe es el vehículo que lo activa o que lo desata. ¿Se entiende? Entonces, sin una comunión profunda e íntima con el Padre, que es el corazón de una vida de oración con éxito, la comunión es la madre de la fe. Por lo cual, usted podrá solamente poner su fe y confianza en Dios en la medida que lo conozca a Él y pase tiempo en comunión con el Señor. ¿Se entiende? Su nuevo nacimiento en la familia de Dios. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Ese nuevo nacimiento en la familia de Dios le dio a usted el derecho de esperar que sus oraciones sean respondidas. Amén. Usted entró en una relación de padre e hijo. ¿Se entiende? Sin embargo, la relación sin comunión es como un matrimonio sin amor,
donde dos personas se relacionan, pero no se conocen la una a la otra. Si yo nunca pasara tiempo en comunión con mi hijo, cualquiera, escuche bien, cualquiera puede decirle a él mentiras acerca de mí y lo más probable es que lo va a creer. Lo mismo se aplica al esposo y a la esposa. Se aplica a los negocios y se aplica a la iglesia. Si usted no me conoce a mí, ni pasa tiempo cercano a mí, ni me conoce mi carácter, la forma que soy, cualquier mentira que usted le cuenten de mí, usted la puede creer. Y se va a alejar de mí o va a empezarme a mirar con ojos raros. ¿Por qué? Porque no tiene relación conmigo, por lo tanto no conoce. ¿Cuántas veces he dicho, acérquese a mí, confíe en lo que, aprenda a conocerme? Si usted me conoce, va a saber hasta dónde llego. Sabe que me puedo enojar, pero me dura un segundo. Tengo la capacidad de inmediatamente empezar de nuevo, que no es de todos. Puede ser muy grande lo que me hiciste, pero puedo empezar de nuevo. Tengo esa facilidad, pero no tú. Entonces, si no me conoces y te cuentan una mentira de mí, tú te la vayas a creer. Y eso va a hacer que tú te alejes y mira cómo Jezabel empieza a hacer su trabajo otra vez. ¿Se entiende la idea? Entonces, la relación sin comunión es como un matrimonio sin amor, dije, donde dos personas se relacionan pero no se conocen la una a la otra. Y lo mismo en la relación de padre e hijo, o de esposo y esposa, o de pastor a iglesia. Si esto puede ocurrir en la relación humana, puede ocurrir también entre mi Padre Celestial y yo. ¿Está entendiendo? Si yo no lo conozco a Él, voy a dudar de lo que es capaz de hacer. Si yo no conozco su palabra, voy a dudar de lo que Él es capaz de hacer, ¿o no? No voy a tener fe en lo que Él dice en su palabra. Voy a creer más al temor, a las tormentas, a las situaciones, que creerle a Él. Porque no tengo una relación con Dios. No sé lo que puede alcanzar a hacer. Me han contado, pero yo no lo he vivido. ¿Está entendiendo? Entonces, al no tener comunión con Dios y no intimar con Él, usted puede llegar a un lugar donde Satanás podrá mentirle a usted acerca de Dios, podrá decirle que Dios es su problema o que Él lo está enfermando a usted para enseñarle algo. Hay gente que me dice, no, la verdad es que Dios me enfermó para que yo aprendiera algo. No, Dios no enferma. Dios no enferma, sácate esa mal enseñanza de iglesia. Dios nos manda enfermedades. Dios las quita, Dios las sana, Dios las arranca, pero Él no te manda enfermedades. Sácate esa idea en la cabeza, porque si tú crees de esa manera, tú no estás conociendo al Dios verdadero. Dios no trae enfermedad. Hay gente que le han enseñado doctrina de que Dios trae enfermedad. No, Dios no trae enfermedad. Él viene a traer sanidad. Él murió para sanarte. Él murió para tomar tus dolores. Él murió. Entonces, nosotros, ¿quién está mintiendo? ¿Dios está mintiendo cuando dice que Él te sanó? Pero el hombre dice que es mentiroso. Por lo tanto, ¿a quién le estamos creyendo cuando nosotros oramos y no nos aferramos a la palabra de sanidad? Nos estamos aferrando a los síntomas, o sea, a lo que siento, pero no a la palabra. Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente. Por lo tanto, yo me aferro a esa palabra de sanidad porque Dios no miente. Él dice que Él tomó nuestras enfermedades, por lo tanto es ilegal. ¿Está entendiendo? Entonces, Él no te puede enfermar para enseñarte algo. Y si usted no conoce bien a Dios y su palabra, usted va a empezar a creer y no resistirá esa mentira y comenzará a aceptar como una verdad definitiva que usted está enfermo porque Dios se lo mandó o Dios quiere que esté enfermo. Nosotros operamos por fe. Dios no puede ser agradado si nosotros no actuamos en fe. Por lo tanto, si nosotros nos estamos aferrando a una enfermedad, Dios no puede hacer nada para cambiar eso. Porque eres tú, soy yo el que tenemos que activar la fe para entender primero que Dios no manda enfermedades. Entonces desde ahí me aferro a que Dios no manda enfermedades. Por lo tanto, desde ahí empiezo a trabajar sobre mi enfermedad. ¿Entiendes?
Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz ¿se acuerda? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, estamos hablando de intimidad y de confianza en Él. ¿Sí? Dios no es un problema, diga. Dios no es un problema. Pero dígalo. Mientras más comunión tenemos con Él, más sabremos que Él está por nosotros y que pelea por nosotros. No es que Dios te quiera tener allá abajo. Dios no te quiere tener derrotado. Dios no te quiere tener en la ruina. Dios no te quiere tener. Pero el Señor dice, examina tus caminos. ¿No dice eso? Examina tus caminos. ¿Hay obediencia? ¿Hay desobediencia? ¿Hay hechicería? ¿Hay obstinación? Porque Dios no puede operar en eso. Entonces nosotros tenemos que hacernos un mea culpa. Si algo está mal y que no está en la palabra de Dios a favor mío, yo tengo que empezar a ver por dónde viene esta mano. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho mi familia? ¿De qué manera la familia, la herencia está imbuida en esto? ¿En qué he faltado yo? Porque Dios no manda calamidad. Nos manda calamidad. Si tú partes de ahí, dilo. Dios no manda calamidad. Si yo la estoy viviendo, tiene que haber. No hay maldición sin causa. No hay. No hay. Gracias, dice Gálatas 1, 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, la comunión con Dios en la oración es tan importante para el creyente porque hace que el poder para vencer y para conquistar se manifieste en una fe más potente, más confiada. Además, esta comunión le va a llevar a usted a un lugar donde va a operar el conocimiento, la revelación y la plena seguridad de la cobertura del Señor, porque usted, por esa misma intimidad, ya sabe quién es el que está respaldándolo a usted. Por la relación que tiene. Ya sabe de dónde viene su socorro. ¿Está entendiendo? En cambio, usted puede tener un conocimiento mental e intelectual de la Escritura. Hay gente que te cita versículos, pero de memoria. Pero en su fruto no hay nada de eso. Entonces, usted puede tener un conocimiento mental e intelectual de la Escritura y eso no va a causar que usted alcance el poder de Dios. Cuando usted sabe que una promesa de Dios es verdad, nada, pero nada puede quitarte a usted esa promesa. Todo temor y duda se han desvanecido en el nombre de Jesús. La comunión en la oración trae fruto, diga. La comunión en la oración trae fruto. ¿Qué es lo que Dios viene a buscar en nosotros? Fruto. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. ¿Cómo está esto interesante, no? Dice, permaneced en mí, analice estos versículos, que son muy interesantes. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. O sea, Dios habla de una parábola donde habla de la parra, ¿cierto? Y primero dice, una parra no puede, los pámpanos, la vid es él, los pámpanos somos nosotros. No puede, tienen que estar ligados uno con el otro. De la misma manera, nosotros, dice, tampoco si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, estamos hablando de comunión, este lleva, ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Dependencia, permanencia y carácter. Vuelvo a repetir. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, a través de la oración, de la intercesión, de la comunión, y yo en él, se hace uno solo, este lleva mucho fruto. Si Dios permanece en ti a través de la adoración, de la búsqueda, y tú tienes dependencia de él y permanencia, va a haber un cambio de carácter. ¿Se entiende? Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y eso tenemos que entenderlo, que nosotros no podemos tener victoria si no permanecemos en él. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mire lo que va a resultar. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, esa es la gran conclusión de la relación de una intercesión, de comunión con Dios. Si yo permanezco en Dios, primero voy a conocer su carácter. Él va a estar lleno en mí. Me va a llenar de su esencia. Y eso, como consecuencia, va a dar fruto de carácter. ¿Alguien me sigue? Cuando hablamos del fruto, estamos hablando de tener el carácter de Cristo. Es poder cultivar el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. El fruto del Espíritu tiene 9 características. Es un fruto con 9 características. Ese es carácter. El trabajo de toda nuestra línea, de nuestro caminar, es llegar a tener el fruto del Espíritu manifestado en las 9 características. ¿Entiende? Pero si nosotros no estamos cerca de Dios, si nosotros no oramos, no tenemos comunión con Él, no vamos a tener ninguna de estas, o una que otra nomás. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Que si vamos a tener hostilidad, no vamos a tener perdón, no vamos a tener bondad, no vamos a tener dominio propio, no vamos a poder perdonar, no vamos a poder tener templanza, no vamos a tener bondad, no vamos a tener humildad, no vamos a tener... Entonces vamos por la vida diciendo que somos cristianos y que cuando Dios dice, para que por el amor de ellos, por la palabra de ellos se conviertan, ¿qué es lo que observan en nosotros? Malas actitudes. ¿Quién se va a querer convertir con observarnos? ¿Sí? Despierta, vamos. Entonces cuando hablamos de fruto, hablamos de tener el carácter de Cristo, es poder cultivar el fruto del amor, como todo lo que dije, los 9 frutos, o sea, las 9 características. Todo esto se puede lograr en la comunión que se logra con la oración profunda. ¿Sí? El Espíritu mira a Jesús para poder ver el prototipo de su carácter. ¿Se entiende? El Espíritu mira a Jesús para poder ver el prototipo de su carácter. Cuando tú y yo comenzamos a buscar su rostro en oración, con búsqueda, con ahínco, ¿qué es lo que va a pasar? Comenzaremos a tener el fruto de su carácter. ¿Alguien me sigue? Y empezaremos a experimentar y a practicar el mismo amor que Jesús tuvo cuando se entregó su vida por nosotros, por sus amigos. El mismo gozo vamos a tener. ¿Cuál? La misma paz, la misma paciencia, etc. Vamos a tener lo mismo producto de estar buscando su presencia. Pero si yo le pregunto a usted, hermano Mario, ¿cómo el hermano Seba? Bueno, hermano, súper. Pero si yo le pregunto a María, ¿y María, cómo es el hermano tanto? ¿Por qué? No, porque no habla con nadie, no tiene nada, no tiene relación con nadie. ¿Dónde está el fruto de esa persona? ¿Ah? No hay, po. No está. ¿Por qué? Porque tiene un barniz nomás. Y es un tema que estoy hablando de nosotros para ustedes. Todos, no es que usted, todos. Si yo predico esta palabra y no la vivo, también soy un mentiroso. Estoy lejano a lo que debería ser, porque no estoy teniendo comunión con Dios. Yo puedo enseñarte la palabra y si no tengo relación con Dios en oración, en comunión, puedo decirlo de palabra, pero cuando venga la situación, ¿voy a qué? Voy a andar con así una cara, voy a andar enojado con todo el mundo, voy a andar hostil con todo el mundo. No puedo engañarte. Entonces, preguntémosle a las personas, ¿cómo soy tú? ¿Cuál es el resultado que voy a encontrar?
Le pregunto a la gente cómo eres tú, cómo te ven. Porque puede ser muy distinto a lo que tú pienses o tienes tu percepción de ti mismo. Si le preguntamos a Dios, está bien alejado de lo que somos. Porque ¿qué es lo que debería tener un hijo de Dios? Todo el fruto del Espíritu. Templanza, bondad, amabilidad, mansedumbre, estar participando, estar con uno, con otro, bondad, tener relaciones. Pero si no lo tenemos, no me salga con que usted, no, es que mi carácter es otro. No, pues si el carácter de Dios es uno solo. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos ser religiosos y hablar de Dios, pero sin saber ni vivirlo? Entonces, cuando tú y yo comenzamos a buscar su rostro en oración, con búsqueda, con ahínco, comenzaremos a tener el fruto de su carácter y empezaremos a experimentar y a practicar el mismo amor que Jesús tuvo cuando entregó su vida por sus amigos, el mismo gozo, la misma paz, la misma paciencia, la misma tolerancia. ¿Sí? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Recuerda lo que el Señor dijo: permaneced en mí. Yo soy la vid, la fuente de nuestra vida, el que los alimenta de savia del Espíritu Santo. Vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene la ecuación: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Ahí está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Permanecer en él en mí, yo en él. Las palabras, aquí se juntan las dos cosas. La fuente de poder dijimos que tiene en la corriente un positivo y un negativo que da una fuente de poder, ¿o no? Bueno, en el espíritu está la palabra y el espíritu a la fuente de poder. No es una sin la otra. Hay iglesias que tienen mucho espíritu sin palabra. Hay otras que tienen mucha palabra sin espíritu. La idea es tener el equilibrio de ambas. ¿Estamos acá? Entonces, si nosotros permanecemos en él y las palabras de Dios permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y Dios lo va a hacer. Estamos hablando pedir conforme a su palabra, no a las concupiscencias y deseos nuestros. Señor, tráeme la Claudia Schiffer. No, pues, o sea, usted entenderá que Dios no va a hacer eso. Por mucho que usted tenga comunión con Dios, primero, si tiene comunión con Dios, no va a pedir eso. ¿Cierto? Pero es que, ¿sabes qué? Mira, es tan importante esto que estamos hablando, porque es la esencia del Evangelio. Tú no me puedes tirar encima los años que tienes en Cristo. No puedes. Porque en el fondo, los años van a hablar un poco de tu esencia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo haces? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Pueden decir lo mismo que tú piensas de ti mismo? ¿Se entiende la idea? Entonces, escúcheme, es tan importante para Dios este tipo de tema que nos confronta a todos. Porque en el fondo todos tenemos que ser verdaderos y tener una clara conciencia de quiénes somos y de lo que somos. Porque tú no puedes decir, no, ustedes son de aquí, son allá, pero ¿y cómo soy tú? ¿Cuál de los dos se acerca más al modelo de Dios? Si le preguntamos a la gente. ¿Eres tierno, eres amoroso, eres cariñoso, eres atento, eres una persona que suma o que resta? ¿Sí o no? Vamos, chicos. Mientras más tiempo usted pase en su presencia, en la presencia de Dios, más va usted a actuar y a pensar como Él. Recuerde que no es nuestra actividad la que produce fruto, sino que es la relación con Él la que produce fruto. La parábola de la vid nos enseña la plenitud de nuestra unión con Cristo. Por eso nos dice en su palabra: separado de mí, nada
podéis hacer. Y eso a veces no lo entendemos. Entonces, el saber la palabra, no me estoy uniendo a Él. Sé la palabra, pero puede ser una palabra con ley. Cada palabra tiene un espíritu. Si tú estás pegado en la ley, no vas a tener misericordia para corregir. La gente se confunde. Una cosa es ser firme con la palabra, que es lo que pasa con nosotros. Firme, te confronta. Pero no es autoritaria. Hay gente que se confunde en lo que es autoritario. De autoritaria es, sal de aquí. Eso es autoritario. Cállate. Pero que te confronte la palabra, si es fácil, pues. Tú lo vas a considerar palo en la medida que tú estés cercano o alejado de ella. Claro. Si estoy lejos, claro, todo me va a parecer palo. ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces, no es nuestra actividad, diga, no es nuestra actividad la que produce fruto, sino que es la relación con Él la que produce fruto. ¿Está acá? Pablo, que sabía esto, nos dice en Colosenses 1, capítulo 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, porque si tú sabes lo que es el conocimiento de su voluntad, no vas a hacer lo contrario. Hermano, perdona. Sí, amén, perdono. Hermano, por favor, no seáis mal genio. Sí, sí, en realidad voy a trabajar eso. Hermano, mira, necesitamos unidad. No, es que yo no participo en esas cosas. ¿Entiendes lo que digo? Si yo conozco su voluntad, voy a funcionar como Él. Porque esa es su voluntad, no voy a andar a priorizar quién soy yo y que yo soy así. No, pues sí, para eso vinimos a ser cambiados. Entonces no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y aquí mire, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, vuelve a decir, llevando fruto. ¿Y qué es lo que es fruto? Carácter de Cristo, los 9 frutos del Espíritu. Entonces nosotros tenemos cada día hacernos un pase. A ver, los 9 frutos deberíamos escribirlo, pero con la explicación, con el sinónimo correcto, con la definición correcta, ponerlo en una carpeta. Hágase esa tarea y pónganla en el refrigerador. Y todos nosotros, no ustedes, todos, yo también, hacernos cada día una introspección, a ver cómo estoy con esto dentro de este día, dónde estoy más bajo. Ya, ese tengo que forzarlo. Señor, aquí estoy, vengo a que tú no tengo bondad, Señor, no tengo humildad. Señor, entonces yo, Padre, tócame, Señor, rompe en mí el orgullo, la soberbia, rompe en mí, Señor, la obstinación. Yo necesito ser humilde. Si mi pueblo se humillare en cuanto mi nombre sea invocado y oraren y se devolvieran de sus malos caminos, yo sanaré la tierra. Pero si soy un orgulloso, ¿qué te va a sanar la tierra, pues, hermano? ¿Está entendiendo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más usted conoce a Dios, más fructífero será usted en Él. Si miramos a Jesús siempre, Él se separaba de la gente para pasar tiempo en oración. ¿Cuántos saben eso? Jesús siempre se separaba. Él tenía una relación personal e íntima con el Padre. Nosotros como creyentes nacidos de nuevo, si seguimos sus instrucciones de apartarnos como Él lo hacía, de buscar esa intimidad con el Señor, tenemos todo lo que necesita para vencer en la vida, todo. Él tiene todo eso. Tú vas a poder vencer en la vida, yo voy a poder vencer. Y así, cuando estemos orando en fe y confianza, todos los recursos del cielo estarán a nuestra disposición. Porque estamos alineados con Él. Amén. Lo otro importante, y con esto termino. La palabra de Dios es importante en la oración. No orar por cualquier cosa también, sino que tiene mucho poder cuando tú conoces la palabra y sabes lo que Él determina para aferrarte a esa palabra para pedirle algo. Por ejemplo, en Romanos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca
y creemos en el corazón que Jesús fue levantado de los muertos, seremos salvos. ¿Dice eso? Eso dice. Dice que si nosotros, por eso hacemos la oración de fe, porque si dice, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo y creemos en el corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, seremos salvos. Entonces, por eso que nosotros cuando dice, hermano, usted pase a recibir a Cristo, haga esta oración conmigo y crea, abre su corazón. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, Señor, tu palabra dice que si creemos estas personas, si creen, si abren el corazón y reconocen que tú eres Señor, tú, Señor, vas a hacerlos salvos. Por lo tanto, yo reclamo a este hermano. Estás orando por la palabra. ¿Está entendiendo? Entonces, la regla número 1 al orar por resultado es base su oración en la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Si usted confía en Él, usted creerá lo que Él dice. La palabra de Dios es la integridad de Dios mismo. La palabra de Dios es su voluntad. Cuando usted ora de acuerdo a la palabra de Dios, usted lo que está haciendo, está orando automáticamente de acuerdo a la voluntad de Él. Porque esta es su voluntad. Por lo tanto, si usted está orando de acuerdo a esta palabra, usted está pidiendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Primera de Juan 5, 14 y 15. Estamos terminando, hermano. Diga conmigo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siga. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Entiende? La importancia de hablar las palabras correctas es incalculable. La fe es liberada con la boca. Por eso que dice, si confesar, hay gente que dice, no, ¿cómo están confesando? Eso no es de Dios. Declarando. No, pues sí, ¿cómo? Si por la boca tienes que hablar. Dile a esos huesos secos, ¿cómo le dices? Declárale esta palabra. Entonces de repente por eso, si usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a terminar creyendo cuando le hablen de una doctrina falsa. ¿Entiende la importancia? Entonces la importancia de hablar las palabras correctas es incalculable. La fe es liberada con la boca, las palabras son los vehículos. Dios habló palabras llenas de fe cuando Él creó el universo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber ido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y el Espíritu de Dios usó la fe en esas palabras para crear los mundos. Usted y yo debemos actuar por fe, no de acuerdo a los sentimientos, no de acuerdo a los razonamientos. La fe está basada en verdades eternas y el más dependiente que la evidencia de su sentido físico, de acuerdo a 2 de Corintios, donde dice que las cosas invisibles de Él pertenecen, no ponga la mirada en las cosas invisibles, o sea, visibles porque son terrenales, en cambio las invisibles son eternas. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio. Si Dios dice que la sanidad, lo que decían antes, por la palabra, por tus llagas ya fuimos sanos, y Dios no miente, yo tengo que empezar a trabajar mi fe en esa declaración de fe y decirle, Señor, tú dices en tu palabra que esto me pertenece. No en mis sentimientos, no en lo que estoy sintiendo, sino que en lo que Dios declara. Y ahí está el juego de la fe y de la búsqueda. Una sanidad o algo así, antes de tiempo nosotros lo declaramos ya imposible. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. Amén. Póngase de pie.